Cuando la memoria se pierde en un invierno distinto, envuelto en sombras que nadie recuerda del todo, yo aún era joven, estudiante en un lugar donde el tiempo se hacía lento y pesado. No sé bien cuándo fue, ni importa, porque las fechas solo apagan lo que el alma sabe. Fue cuando aún no entendíamos ciertas cosas, cuando la vida parecía simple y el peligro solo se rumoraba como el viento en los cerros. Me vi obligado a partir hacia un rincón de la frontera que muchos evitan pronunciar con calma, Reynosa, en Tamaulipas. No era un destino que uno escogiera con alegría, y menos sin alguien que te guiara en sus calles mordidas por la desconfianza y el olvido. Allí, en ese punto donde la tierra parece respirar miedo, debía trabajar supervisando unas obras. Mi cuerpo estaba cansado de la universidad, pero la mente, inquieta, esperaba que nada se torciera en ese encargo. El dueño de la obra, hombre de voz baja y mirada esquiva, insistió en ofrecerme alojamiento para esos días que duraría el trabajo. Imaginé un cuarto cualquiera, quizá un departamento viejo o una habitación modesta en alguna casa. Pero el camino me llevó a la calle Old Dama, a un edificio que apenas se sostenía entre ruinas y el silencio. Por fuera, era un monumento a la desolación. Las paredes, manchadas por años de abandono, parecían llorar óxido y polvo. Ventanas rotas, algunas tapadas con tablas gastadas, como heridas cubiertas con vendas. Una reja oxidada no encajaba bien, como si hubiera sido colocada sin ganas. La entrada principal estaba clausurada con pesadas maderas, casi un altar para lo que allí no debía entrar ni salir. Sin embargo, me dijeron que era ese el lugar, que no me quejara hasta ver el interior. Que si temía, mejor no entrar. Por supuesto que no temí. Porque en aquel entonces aún desconocía los susurros que moran en el abandono, los pasos que caminan solos y las voces que llaman sin nombre. El edificio guardaba un silencio expectante. Al cruzar la puerta, rota en su alma, sentí el frío de la ausencia mezclado con la humedad de una noche sin luna. Los pasillos, aunque despojados de vida, mantenían un piso aún firme y paredes con pintura descascarada que parecía susurrar secretos de otros tiempos. No había basura, ni basura acumulada como en un lugar olvidado del mundo, solo el vacío se sentía presente, tan palpable como un espíritu esperando ser despertado. En el cuarto piso, el último, hallé un cuartito humilde, apenas una cama con su colchón raído, una mesa de madera manchada y un baño con agua caliente. Aquí puedes dormir, me dijeron con voz que ocultaba algo. No era mucho, no era bello, pero era refugio y silencio. No dudé. Mi paga era modesta y ahorrar era un acto de supervivencia. Aquella primera noche, el cansancio me venció pronto. La obra había desgastado mi cuerpo y la soledad me abrazaba como un manto frío. El cuarto se cerró tras de mí con un golpe seco, y la oscuridad comenzó su rito. No sé cuánto tiempo pasó, ni si fue sueño o vigilia, cuando escuché los pasos. Pasos lentos, firmes, medidos, que ascendían las escaleras con el eco del edificio como tambor ancestral. 1, 2, 3 pisos. La vibración se hizo presencia hasta detenerse justo frente a mi puerta. Golpes secos, cortos, como llamados a un silencio ancestral. Me quedé inmóvil, congelado entre el miedo que aún no nombraba y la incredulidad que empujaba a descubrir. Nadie sabía que estaba allí. Nadie debía haber entrado. La entrada principal seguía clausurada con maderas pesadas que habrían hecho un estrépito imposible de pasar sin ser escuchado. Y sin embargo, los pasos se alejaron, descendieron, dejando atrás un vacío más denso que antes. Me asomé por la rendija y no vi nada. Solo la negrura del pasillo, una negrura que parecía mirar de vuelta. El amanecer me trajo dudas disfrazadas de racionalidad. ¿Había soñado? ¿Era el cansancio el que pintaba figuras en el silencio? La segunda noche, sin embargo, repitió el rito. Pasos lentos, firmes, que subían y reverberaban en el edificio desierto. De nuevo,
frente a la puerta, unos golpes. Esta vez, recogí el valor para preguntar quién era. Una voz de mujer, apagada, como arrancada de lejos, resonó en la penumbra. ¿Está María aquí? Negué con voz quebrada que no había ninguna María. Me agaché para mirar por debajo de la puerta, buscando algún indicio, pero solo el abismo del pasillo me devolvió el silencio. Los pasos se alejaron, bajaron, y otra vez, no escuché puertas abrirse ni cerrarse, ni la madera crujir al salir. Al día siguiente, durante la comida, pregunté al dueño si acaso alguien más vivía en el edificio. Negó con una mueca dura. Me aseguro de que nadie se meta, dijo. Ya tuve problemas antes. Nadie se atreverá otra vez. Se marchó sin esperar respuestas, dejando un aire de advertencia flotando entre las migajas. Por la tarde, el dueño me cruzó junto a la camioneta del ingeniero que me llevaba a la obra. Con voz grave y mirada de sombra me dijo: si alguien toca tu puerta hoy, no la abras. Esa noche, decidido a enfrentar lo imposible, me encerré rápido al entrar. Rebusqué en cada piso, cada rincón. Nada. Ni muebles, ni colchones, ni huellas. Todo era el eco de un lugar que se negó a estar vivo. En el último piso, cerré la puerta del cuarto, pensando en darme un baño. El silencio se volvió tan denso que casi me dormí. Entonces, los pasos. 1, 2, 3 pisos, firmes y lentos. Frente a la puerta, los golpes. Pero esta vez me levanté antes que tocaran y abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. No había forma, ni sombra, ni eco de que alguien se escondiera. No hubo ruido de puertas ni viento. Solo el silencio, pesado y profundo. Un sonido detrás de mí rompió el aire, el colchón se hundió con un peso que no podía ser solo mío. Giré y vi bajo las cobijas un bulto humanoide, una forma tapada hasta la cabeza, los contornos firmes de un cuerpo que respiraba. La garganta se me secó. No había entrada posible para ese ser. La puerta estaba cerrada conmigo dentro. La ventana daba al vacío de un cuarto piso sin acceso. Di un paso atrás, luego corrí sin pensar, sin mirar atrás, con la noche abriéndose como un abismo tras de mí. En la calle, temblando, encontré un hotel barato donde, sin palabras, el recepcionista entendió mi silencio y mi miedo. No llamamos a nadie. Al amanecer, volví por mis cosas. Le dije al dueño que me mudaría al hotel. Él no preguntó, solo me miró con un brillo que no entendí, y dijo: te dije que no les abrieras. La noche que siguió fue más larga que la memoria misma. El hotel, con sus paredes gastadas y sus murmullos de huéspedes invisibles, parecía un refugio precario frente a lo que había dejado atrás. Pero ni la distancia ni el cambio de lugar lograron apagar el hálito frío que todavía me seguía. Regresaba en mi mente una y otra vez a ese cuarto en el último piso, a la sombra bajo las cobijas, a la certeza de que aquello no era un sueño ni un eco de cansancio. La frontera no solo separaba países, también dividía mundos, y yo, sin saberlo, había pisado el umbral donde lo invisible camina entre nosotros. Los viejos me advirtieron alguna vez, en sus rezos y cuentos envueltos en humo de copal: no entres donde el abandono guarda sus secretos, porque el tiempo allí no es tiempo, y las sombras nunca descansan. Pero yo, joven y terco, no les hice caso. Ahora, entendía. Al día siguiente, el aire estaba más denso, como cargado de un presagio que se colaba por los poros del pueblo. En el camino hacia la obra, la carretera parecía observarme, y la sierra que rodeaba el horizonte tenía un color que no era de este mundo. La flora, arbustos secos y espinas retorcidas, se mecían sin viento, como si escucharan un llamado antiguo. Durante la jornada, intentaba concentrarme en lo tangible,
pero el eco de aquellos pasos y la voz apagada de la mujer resonaban en mi mente. En las brechas cercanas al río, me topé con cruces hechas con ramas y piedras, altares improvisados con flores marchitas y veladoras consumidas. Un olor a copal quemado flotaba en el aire, extraño para el lugar, pero familiar para quien sabe leer la noche. Al caer la tarde, me acerqué a la iglesia del pueblo, un edificio pequeño con muros encalados y un campanario que se recortaba contra el cielo. En la plaza, un grupo de ancianos se sentaba en silencio, con ojos que parecían atravesar el tiempo. Uno de ellos, el más viejo, me llamó con la mirada y me habló en un susurro. «Este lugar no es para ti», dijo. «La frontera no solo divide tierra, también separa lo vivo de lo que no debe volver». Le pregunté por María, por la mujer que escuché aquella noche. Me miró con tristeza y me contó que hacía años una joven desapareció en ese edificio, justo donde me alojaba. Que el abandono guardaba su alma errante y que su voz aún llamaba en la oscuridad. Las advertencias de los viejos no eran cuentos para asustar niños. Eran plegarias para no romper el delicado equilibrio entre mundos. Esa noche volví al hotel, pero el sueño me rehusó. Los pasos no subieron, pero el aire temblaba con un frío que no se explicaba. Cerré los ojos y vi la sombra bajo las cobijas, sentí su aliento como un susurro helado en mi nuca. A la mañana siguiente, al volver al edificio, sentí que algo me observaba desde las grietas de las paredes. La reja oxidada crujió levemente al viento, como si despertara de un largo letargo. El suelo bajo mis pies parecía susurrar nombres que no podía pronunciar. Me armé de valor y entré. Caminé los pasillos vacíos, notando que el silencio se había transformado en un manto denso que absorbía cualquier sonido. El cuarto en el último piso estaba intacto, pero el ambiente estaba más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí para siempre. Me senté en la cama y sentí la presencia. No hubo sombras ni luces, solo la certeza de que no estaba solo. Recordé entonces las palabras del viejo: las almas que no encuentran descanso caminan entre nosotros, buscando un nombre, una historia, un alma que las reconozca. La voz de María volvió a resonar en la oscuridad, un susurro perdido entre paredes que guardaban secretos. Sabía que debía irme, que el abandono no perdona a quienes osan perturbar su silencio. Pero una fuerza antigua me retenía, un pacto invisible tejido entre lo visible y lo oculto. El tiempo, ese tejido extraño que en aquella frontera parecía más bien un río que corría hacia atrás, se volvió mi enemigo y mi aliado. No sé si fueron horas o noches, pero la última vez que crucé la puerta de aquel edificio sentí que la oscuridad misma me susurraba su verdad y que yo ya no era dueño de mi voluntad. Subí de nuevo, por esos escalones gastados, en silencio, con el pulso encendido por un fuego que no podía apagar. En el cuarto piso, la penumbra se había espesado y el aire olía a tierra mojada, a raíces enterradas que respiran bajo la piedra. Me senté en la cama y esperé. El frío se coló hasta mis huesos y en ese momento supe que no estaba solo. La sombra bajo las cobijas estaba ahí, un ser sin rostro, sin nombre, pero con un peso tan antiguo como la tierra misma. No vi su figura, solo sentí la presencia, la presión de un lamento que se desangraba en silencio. Entonces la voz de María volvió, esta vez más clara, como un eco que atraviesa el velo del tiempo. «No me olvides», susurró. «No me dejes sola en esta frontera donde el tiempo se rompe». Mis manos temblaron y la piel se me erizó. No había rastro de miedo, sino de respeto y una extraña conexión con esa alma atrapada entre mundos. Sabía que había cruzado una línea invisible, que me había convertido en testigo y custodio de un secreto que debía llevar con cuidado, sin intentar descifrarlo ni racionalizarlo. Cuando la noche se deshizo en el horizonte, sentí que la sombra se retiraba, que el edificio exhalaba un último suspiro y que el silencio volvía a reinar.
Cerré la puerta y bajé sin mirar atrás, porque algunos lugares se sienten mejor cuando solo son recuerdos envueltos en niebla. Volví al pueblo y en la plaza, bajo la mirada muda de la iglesia, dejé una ofrenda, flores, una vela y un poco de copal. Prometí no olvidar y que su historia no se perdiera en el olvido de la frontera. Esta es la historia que hoy les comparto, no como un cuento, sino como un rito. Un fragmento de memoria que la noche me confió y que ahora deposito en sus manos. Que este susurro viaje por los caminos, por las brechas y por los cerros, para que los antiguos espíritus no caigan en el olvido. Si aún sienten el eco de esta historia, los invito a cerrar el círculo suscribiéndose y compartiendo, para que juntos mantengamos vivos los relatos que la tierra nos presta. Gracias por caminar conmigo en esta travesía nocturna. Que los guardianes ancestrales los acompañen siempre.